La sociedad obliga. Cada uno va a hacer lo que diga. Bueno, ya habíamos estado viendo esto del ciclo del carbono y habíamos visto la importancia, ¿no? La importancia del carbono en el sistema, ¿no? Y entonces yo voy a colgar en el aula virtual un pequeño sobre el carbono. Y ahora que estamos haciendo lo del nitrógeno, también voy a colocar otro paper sobre el nitrógeno. También voy a hacer un paper sobre lo que toca hacer medición y otro de agua y otro finalmente de oxígeno. Eso es importante porque, como ustedes habrán visto, ¿no? Las referencias bibliográficas obedecen a otro lugar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer una comparación, así como los europeos vienen a la Amazonía a estudiar el bosque tropical. Nosotros también tenemos que tener idea de cómo es el bosque boreal, ¿no? El europeo, ¿no? Las taigas, ¿no? Y esa frontera entre Rusia y China, pura taiga, puro pino, ¿no? Pero hace un frío terrible, ¿no? El caso contrario es en la Amazonía, ¿no? El bosque amazónico es diferente. Pero estamos viendo que el CO2 está cambiando, está incrementando, y para nosotros nos debe quedar claro eso, ¿no? El CO2 versus la fotosíntesis, el CO2 versus la temperatura, ¿no? Y de la misma forma vamos a ver ahora lo del nitrógeno. Ya sabemos y hemos recordado lo que significa el ciclo del carbono, la fotosíntesis, las distintas vías metabólicas, ¿no? Y entonces cómo los niveles de CO2 van cambiando a nivel del suelo, ¿no? A nivel de un arbusto, a nivel de un árbol, a nivel de un bosque, ¿no? Y cómo ese fenómeno, ¿no? Está afectando el clima. Eso debe quedar claro. De la misma forma ahora, cuando hablamos de la economía del nitrógeno, la energía viene del metabolismo del carbono. Si no hay azúcares, no puede haber fijación biológica del nitrógeno. Es decir, la fijación biológica del nitrógeno necesita de energía. Y esa energía viene en forma de azúcares. Y esos azúcares vienen de la fotosíntesis. Entonces, ya estamos ligando entonces fotosíntesis con azúcares y azúcares intervienen en la fijación biológica del nitrógeno. No obstante que el nitrógeno es muy abundante, como hemos visto la clase pasada, en la atmósfera, ¿no? 79%, ¿no? Para que pueda ser incorporado en los organismos vivos, necesitamos energía. En la medida que esa energía es limitante, ¿no? Entonces, esa agitación del carbono también. Pero así también tenemos organismos de vida, que
que son los fijadores de nitrógeno. También fijan nitrógeno. Pero su capacidad de fijación de nitrógeno es muy baja, ¿no? ¿Y por qué es muy baja? Porque un microorganismo unicelular, ¿no? Como puede ser una avena o puede ser cualquier semajita, necesita energía para fijar ese nitrógeno. Pero necesita a su vez, ¿no? Que la fotosíntesis azúcares externa. Entonces, eso tiene que ver. Y que también, ¿no? La humedad, la temperatura, afecta la aplicación biológica del nitrógeno. Los factores ambientales están muy ligados. Entonces, imagínense una taiga, ¿no? O sin ir hasta la taiga, ir acá nomás a la pura, donde está el polilex. ¿Cómo estará la aplicación biológica del nitrógeno muy abajo del polilex? ¿Cómo estará? Hay aplicación biológica del nitrógeno, sí, ¿no? Debe haber, por la humedad que se genera durante la época de lluvia, ¿no? Hace que haya una actividad microbiana. El cambio de estación, entonces hará pues que se disponga de mayor cantidad de nitrógeno, ¿no? En la medida que la actividad microbiana también se da. Entonces, no esperamos una buena fijación biológica de nitrógeno si la temperatura es muy baja. Si la temperatura es muy baja, la fijación biológica de nitrógeno también va a ser baja. La degradación de la materia orgánica también. Entonces, todos esos factores ambientales los tenemos que tener claros si queremos realmente entender cómo es que las plantas están adaptadas a distintos ambientes ecológicos y climáticos. Y ese es el motivo. Nosotros no podemos ir a hablar de resistencia a alta temperatura, resistencia a la sequía, si nosotros no conocemos los componentes, ¿no? que se dan en determinados climas y que están relacionados con el nitrógeno. Tengan en cuenta que nosotros para poder crecer y reproducirnos, ¿no? Necesitamos de una fuente de nitrógeno. Sin nitrógeno, ¿qué no vamos a tener? No va a haber aminoácidos. Sin aminoácidos no va a haber proteínas, ¿no? Entonces, es así. Por eso el elemento nutricional más importante después del carbono tiene que ser el nitrógeno. Y entonces, eso es hablar claramente de evolución. Ya habíamos hablado de los elementos de la biosfera, la importancia del nitrógeno, la importancia de la actividad microbiana, ¿no? La absorción de los elementos minerales. Habíamos dicho de que ¿no? el nitrógeno se puede encontrar como amonio, o el nitrógeno se puede encontrar como nitratos o nitritos. Pero acá a las plantas les gusta más absorber el nitrógeno en forma de nitrato, ¿no? Pero el nitrato tiene una carga negativa, al igual que los nitritos, ¿no? Entonces hay clústeres de microorganismos que están relacionados con que se formen nitratos, nitritos y amonio. ¿Cuál se retiene más en el suelo? El amonio. ¿No? El amonio se retiene más en el suelo porque tiene una carga positiva. Y las cargas positivas se unen a las arcillas. En cambio, las arcillas que tienen una carga negativa, ¿no? Al estar interrelacionándose con el nitrato, con el nitrito, se percora. Entonces, debemos imaginarnos, ¿no? Que no obstante en las zonas
boreales hay lluvia también, hay inviernos crudos, ¿no? La temperatura es muy baja. Pero en la selva la temperatura es muy alta. Entonces, la actividad microbiana es influida, ¿no? Toda una temperatura más o menos que permite una buena situación de biología del nitrógeno, entre 25 y 30 grados. Se da una buena situación biológica del nitrógeno. Más baja temperatura disminuye esa actividad microbiana, disminuye la capacidad de quitar nitrógeno. Entonces, es importante ir conociendo, por eso en este curso yo he notado en fisiología vegetal que ustedes no han logrado, a pesar de ser ya el último año, no han logrado contactar con su ambiente. Y eso es malo. Malo para este curso, malo para tu carrera, malo para el mundo. Porque los únicos soldados que pueden defender el ambiente son ustedes. Aquí se está formando para proteger la biodiversidad, cuidar el ambiente, ¿no? Y de paso también la salud. Entonces eso es importante, ¿no? Hablando de nitrógeno, entonces sus propios transportadores, hay transportadores, ¿no? De nitratos y del amonio, ¿no? Hay transportadores, son proteínas, ¿no? Como hemos visto, ¿no? De curso de fisiología, ¿no? Hay transportadores a nivel de la membrana plasmática, a nivel de la membrana endosomal. Y entonces la importancia de estudiar el ciclo del nitrógeno está en que son, por ejemplo, componentes de la membrana celular, ¿no? Fosfolípidos, ¿no? Que tienen amidas, ¿no? La síntesis de las clorofilas, la síntesis de las vitaminas, el complejo B, por ejemplo, ¿no? La síntesis de los aminoácidos, la síntesis de las proteínas y la síntesis de los oligonucleótidos y ácidos nucleicos. Entonces, fundamentalmente, aquí esa es la importancia que tiene esta clase. Es que cuando el suelo no tiene una buena cantidad de nitrógeno, entonces entramos en zona de deficiencia de nitrógeno, y entonces las plantas, los órganos de la planta que más son afectados por la deficiencia de nitrógeno son la clorofila. Por eso cuando yo mencioné que podíamos medir la clorofila utilizando un equipo, ¿no? Ese equipo mide el contenido de clorofila de forma inmediata en una hoja y nos está indicando ya el estado nutricional. Y entonces, en función de eso, es que nosotros tenemos que ligar todo este fenómeno, ¿no? con lo que es la asimilación del nitrógeno. Es distinto hablar de lo que es absorción del nitrógeno, ya sea como nitrito o como nitrato como amonio, es diferente de hablar de asimilación del nitrógeno. Es totalmente diferente. La asimilación quiere decir que esas moléculas inorgánicas se van a transformar en moléculas orgánicas. Entonces recordaremos que ocurrida la fotosíntesis, ¿no? Y el ciclo de Calvin y Benson, ¿no? Por ejemplo, aquí se forma un azúcar de 4 carbones, ¿no? La eritrosa 4-fosfato, ¿no es cierto? Y este eritrosa 4-fosfato origina el ácido shiquímico. Y el ácido shiquímico va a estar relacionado con la síntesis de la fenilalanina, ¿no? Pero que a su vez, durante la síntesis de los azúcares, una fracción de esos azúcares, ¿no? Como son las hexosas, ¿no? Porque ya sabemos que los azúcares son para reconstituir, ¿no? el ciclo de Calvin y Benson, ¿no? Pero que aquí sabemos que hay un balance de carbono positivo
tenemos una hexosa, esa hexosa se degrada en el citosol, se convierte en piruvato, y el piruvato, en una serie de reacciones, ¿no?, forma otro aminoácido como es la alanina. Y por supuesto que la alanina per se no lo va a hacer. Para formar la fenilalanina necesita componentes de la vía del ácido ciclínico. También sabemos que de la actividad de la fotorrespiración, allí se forma, ¿no? ¿Se forma qué? En la fotorrespiración, ¿qué se forma? Para formar serina, ¿no? La serina es una molécula que en la fotorrespiración, ¿no?, viene de una transaminación, ¿cierto? La serina viene de la condensación de 12 glicinas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Con la liberación de un CO2. Entonces la serina, ¿no?, puede formar ¿qué? Una molécula clave. Una molécula clave. Cuando nosotros recordamos el ciclo de Krebs, ¿no?, nosotros recordamos el ácido salicílico. Y también recordamos el acetoglutarato. Entonces, ambos se intercambian, ¿cierto?, en el ciclo del Cali-Inverso. Pero el alfa-acetoglutarato puede dar lugar a la glutamina, al ácido glutámico. Es decir, que en presencia del ion amonio, ¿no?, puede dar ácido glutámico, el glutamato. Ustedes me dirán, pero el alfa-acetoglutarato necesitaría de una aminación. Claro. Entonces hasta aquí, podríamos decir que la fotosíntesis interviene en varias vías de síntesis de aminoácidos, pero cuando las raíces absorben el nitrato, ¿no?, el nitrato, por razón de la nitrato reductasa, se va a convertir en nitrito, y por razón de la nitrito reductasa, en amonio. ¿Recuerdan, no? Y entonces, este amonio, ¿no?, en presencia del alfa-acetoglutarato, va a formar ácido glutámico. Y el ácido glutámico está relacionado con la síntesis de la proteína. Entonces, en este esquema tan sencillo, estamos viendo las hojas, la fijación del carbono, y las raíces, la absorción del nitrato. Entonces, cuando el nitrógeno se incorpora en una molécula orgánica, ya sea vía la fijación del carbono o la absorción de iones nitrato, es que la asimilación del carbono implica la formación de sustancias orgánicas nitrógenas, como los aminoácidos. O sea, cuando hablamos de asimilación de nitrógeno, hablamos del nitrógeno como elemento mineral y su incorporación a moléculas orgánicas. Se resumen en aminoácidos. Entonces, es más fácil después comprender, ¿no?, esta vía de acá, ¿no?, que es lo mismo que he explicado sobre que en colores, ¿no?, el nitrato se convierte en nitrito, ¿no?, nitrato reductasa, nitrito reductasa, amonio. El amonio se va a convertir en glutamina en la medida que esta glutamina, ¿no?, provenga ¿de dónde? Del glutamato. Ustedes me dirán, el ácido glutámico es el glutamato.
pero que hemos visto que proviene de la condensación del alfa-cetoglutarato con el nitrato, perdón, con el amonio. Entonces se forma el ácido glutámico. Entonces la enzima que trabaja ahí es la enzima glutamato deshidrogenasa. La que origina solamente el ácido glutámico es la glutamato deshidrogenasa. Pero para que se forme la glutamina tiene que participar la glutamina sintetasa y la glutamato sintetasa. Todas ellas actúan, a ver, cuando yo hablo de la glutamina sintetasa, es una enzima más eficiente en la fijación de ion amonio. Más eficiente en la fijación de ion amonio. El único problema está ahí, es caro. Es caro para la célula fijar amonio, siguiendo la vía que va a formar el ácido glutámico. Pero resulta que en ese consorcio no solamente hay la glutamina sintetasa, sino hay la glutamato sintetasa. Pero que al final se van a formar dos moléculas de ácido glutámico. Cuando hablo yo de la glutamina sintetasa y del glutamato sintetasa, estoy hablando de que finalmente se va a formar a partir del amonio y el alfa-cetoglutarato, se va a formar dos moléculas de ácido glutámico más el ácido nítrico. En cambio, cuando es solamente la glutamato deshidrogenasa, que forma a partir del ácido del alfa-cetoglutarato, el amonio forma ácido glutámico, es una vía un poco, si bien cierto, no conlleva un gasto de energía, es una vía menos eficiente. ¿Por qué es menos eficiente? Porque esa glutamato deshidrogenasa que finalmente sintetiza ácido glutámico en presencia del sustrato que es la alfa-cetoglutarato, necesita mucha concentración de amonio. O sea, es dependiente de la concentración del sustrato. Entonces, para que se dé esa reacción necesitamos más amonio. En cambio, si no hay suficiente amonio, puede obtener una buena fijación del nitrógeno utilizando ya no la glutamato deshidrogenasa, sino la glutamina deshidrogenasa. Perdón, la glutamina sintetasa y el glutamato sintetasa. O sea, el producto de esas dos enzimas es que estando el amonio ahí, con gasto de energía, obtenemos dos moléculas de ácido glutámico. En cambio, en otra vía solamente tendríamos una de ácido glutámico, ¿no? Eso no va para que tengan idea que, porque acá aparece pues, el glutamato y aparece la glutamina. La glutamina tiene dos grupos aminos. En cambio, el glutamato solamente hay una aminoácido. Entonces, a partir del glutamato, como hemos dicho, se forman los aspartatos, la glicocola o la glicina, la quinina, ¿no? Está relacionado con el ciclo de Laure, ¿no? El carbamilfosfato, que es parte de la formación de las poliaminas. Las poliaminas, como ya recordarán, son unas hormonas, ¿no? Vegetales. Y el carbamilfosfato tiene que ver con la síntesis de nucleótidos pirimídicos, ¿no? Relacionados con la síntesis de los ácidos nucleicos, DNA, RNA. O sea, esta figura condensa todo lo que es
la asimilación del nitrógeno. Tengan en cuenta que esa asimilación del nitrógeno no solamente la hacen las plantas superiores, sino también la hacen los organismos superiores. Pero que su crecimiento es muy lento. ¿Por qué es muy lento? Porque es un proceso que necesita mucha energía. La filtración del nitrógeno necesita mucha energía. Entonces, vayamos a este esquema. A este esquema. Tenemos una planta, una leguminosa, puede ser un frijol, lo que ahora está de moda es la soya, ¿no? Puede ser una planta de soya, ¿no? Y entonces, ¿qué observamos acá? Que para cultivar leguminosas, ¿no? Tenemos que aplicar fertilizantes, pero en bajas concentraciones. Exceso de nitrógeno en el suelo afecta la nodulación. O sea, no puede haber una buena nodulación, o sea, una buena simbiosis entre el rizobio y la leguminosa si los niveles de nitrógeno del suelo son muy altos. O sea, en esos suelos que son pobres de nitrógeno, regresan muy bien la soya. Por eso es que cuando uno habla de rotación de cultivos, en Estados Unidos que producen mucha soya y en la Argentina que producen también, ¿no? Ellos fertilizan, ¿no? Muy poco el nitrógeno en el suelo, siembran la soya crece, desarrolla buenos nódulos y al final lo deja el suelo, porque el siguiente cultivo será de maíz. Entonces, eso tenemos que tener claro, ¿no? Que eso es lo que se hace hoy. Los fertilizantes pueden ser biológicos o no biológicos. Si son biológicos, pueden ser todo. Puede ser el uso de microorganismos, ¿cierto? Yo puedo utilizar, inocular microorganismos en el suelo. O puedo usar yo abonos lácteos, estiércol de vaca, estiércol de oveja, estiércol de gallina, estiércol de aves guaneras, ¿no? Tienen un origen orgánico. Y hay como producto de la actividad atmosférica, puede haber, ¿no? una reacción, ¿no? Dado que las nubes tienen distintas cargas eléctricas, ¿no? Cuando tienen distintas cargas eléctricas y se encuentran y chocan por acción del viento, se producen reacciones eléctricas que conllevan a la generación de relámpagos, de rayos, ¿no? Y eso hace que el nitrógeno, que está en forma de dinitrógeno, comience a formarse como nitrógeno oxidado, y lo que llueve no tiene una alta riqueza de nitrógeno, pero lo suficiente como para que las plantas, ¿no? Lo absorban. Por eso cuando uno ve los árboles de aquí en época de estiaje que están todos o muy flácidos o muy maltrechos, cuando ocurre la primera lluvia se ve que las plantas y la humedad del ambiente cambia, ¿no? Y entonces el nitrógeno ha llegado por esa vía. O sea, el nitrógeno puede llegar por la actividad de las nubes, ¿no? Por los abonos orgánicos, por la inoculación de microorganismos o por la aplicación de fertilizantes químicos. Lo podemos hacer de forma artificial, pero en condiciones naturales hay el nitrógeno orgánico, ¿no? Proveniente ¿de qué? De los animales muertos,
provenientes de las hojas en descomposición, ¿no? Todas, y la actividad microbiana, todos contribuyen a un proceso de mineralización, ¿no? De mineralización de esa materia orgánica. Entonces, donde haya mayor cantidad de materia orgánica va a haber mayor mineralización. Entonces, si nosotros estamos en la selva, hay cualquier cantidad de materia orgánica en el suelo. Entonces, la temperatura es alta, la mineralización es alta. Se forman muchos nitratos, pero la lluvia es muy intensa, se lavan los nitratos, ¿no? Caso diferente en una taiga o en una zona de gran altitud, de una estepa, por ejemplo, ¿no? Allí que tenemos mucha materia orgánica porque la actividad microbiana es muy baja, pero llueve, ¿no? Los que vemos las películas románticas, ¿no? ¿No? A mí me gusta, ¿no? La saca frío, ¿no? Entonces, vemos que ahí también se forma un colchón de hojas de mucha materia orgánica que se va a mineralizar igual que en la selva, no. La actividad microbiana es muy baja. Es cierto que hay una mineralización, pero es muy lenta. Entonces, cuando uno va y hace el estudio de los suelos de la zona europea, ¿no? Mucha que encuentra así de materia orgánica. Entonces ellos tienen cultivos, ellos cultivan una sola vez al año. Nosotros hasta 4 veces. Pero acá la tasa de mineralización es muy alta. ¿Por qué? Porque la temperatura es alta y aparte de eso hay menos recursos hídricos. Porque muchos de ustedes van a lograr trabajar en los ingenios pues, de mares, ¿no? Ya han visto que en otras comunidades tienen el laboratorio con la sede de Pedregal, ¿no? De agronomía, ¿no? Se van a crear desarrollos allí. Pero todos están apuntando a la producción de cultivos ahí, ¿no? La agroindustria se va a tener que desarrollar, ¿no? Entonces, eso es importante saber. En Majes tenemos que estar a cada rato fertilizando. ¿Por qué fertilizamos con abonos orgánicos? Y es costoso, ¿no? Hay que lograr que tengan 5 toneladas por hectárea. Pero las vacas no son suficientes, alcanzan para que hagamos 2 toneladas por hectárea. Podemos hacer un poquito más, pero al siguiente año ya bajó esa cantidad. ¿Por qué baja tan rápido? En Majes, ¿por qué baja tan rápido el cantidad orgánica? Entonces ustedes tienen que estar así, pero lo peor aún más es que no hay agua. En cambio en la selva hay alta temperatura, pero hay agua. Pero los suelos no son orgánicos. ¿No? Hemos dicho que no tienen los suelos salvajes. Su composición, su textura, que no tienen. No tienen raíces. Es muy bajo. Entonces también se percola. Cuando excede, se percola. Ejemplo que hay una percolación alta, ahí tenemos pues, la altura de San José, ¿no? Tenemos una piscina ahí que cada cierto tiempo crece, ¿no? ¿Por qué? Porque se va percolando el agua de la irrigación San Camilo que hay más arriba, ¿no? Y aflora por el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en un tiempo se está usando mucho el riego por aspersión, ahora se está haciendo riego por goteo, pero el suelo no puede retener mucha agua. ¿No? En la selva es lo contrario. Entonces, ustedes que son de Perú, ¿no? Son de Perú, ¿no? Entonces ustedes deben dominar bien lo que son suelos de la costa, de la sierra, de la selva,
cómo está la fijación del óxido de nitrógeno. ¿Qué trabajo se ha hecho sobre eso? Casi nada. ¿Por qué? Porque están desenchufados, ¿no? Necesitan cursos de libro. Entonces ustedes no aprenden de libro. Tenemos que ir a solucionar los problemas de origen del suelo y del clima en nuestra región. Si queremos sobrevivir. Si queremos sobrevivir, eso es así. ¿Por qué? Porque en el 2050 vamos a ser más de 90 millones de gente. Más de 90 millones. Ahorita estamos en 33 millones. ¿Cuánto falta del 2050? 20 años. Entonces se van a necesitar más alimentos. Bueno, entonces, la cosa es que tenemos ese problema con la mineralización, la temperatura, la cantidad de vegetación que se desarrolla ahí. Pero ¿qué pasa cuando se da una buena condición? Ya tenemos la materia orgánica. ¿Cómo es que se generan los minerales? Por un fenómeno que se llama amonificación. La amonificación viene de la descomposición de esa materia orgánica. Esa descomposición de la materia orgánica es completa, es total. No. ¿Por qué no es completa? A ver, Manuel, ¿por qué no es completa la degradación de la materia orgánica? Por ejemplo, en el desierto, la degradación de la materia orgánica es casi muy pobre. Por la cantidad de... Claro, por la actividad microbiana. ¿Y de qué depende la actividad microbiana? la temperatura. Y Los minerales, no, estás hablando del desierto. carbón, O sea, ¿cuál es el factor ahí limitante? la humedad. La humedad. La humedad. La humedad es el factor limitante. Y si no hay mucha humedad, disminuye la actividad microbiana. Si hay generación de materia orgánica, esta es una generación muy lenta. Pero estamos hablando de una condición de desierto. De la misma forma, si estamos en una taiga, estamos en un bosque boreal, la temperatura es muy baja. La tasa de degradación y actividad microbiana va a ser muy baja tampoco. También, pero. Pues bien, entonces, la modificación implica actividad de bacterias amonificantes, ¿no? Y nitrificantes. Entonces, primero ocurre la amonificación, la producción de amonio. El amonio sabemos que puede ser absorbido directamente por la planta. O este amonio va a sufrir un proceso de nitrificación. Y la nitrificación en suelos muy permeables va a dar lugar a la percolación y la pérdida de nitrógeno, ¿no? Y se pierde el nitrógeno. ¿Por qué? Por mucha lluvia o mucha percolación, o sea, menos cantidad de arcilla, ¿no? Menos cantidad de materia orgánica. Por eso se percola. Lo otro que puede suceder es que hay un fenómeno de desnitrificación que conlleve a que este nitrato se oxide y finalmente por la que dice el nitrógeno vuelva hacia la atmósfera. ¿No? Eso es
el ciclo del nitrógeno, pero de manera en la cual estamos jugando ya con una planta allí. La fijación biológica del nitrógeno, pero estamos hablando del proceso de degradación y la formación del elemento. O sea, volvemos otra vez al amonio, volvemos otra vez al nitrato. Ya sabemos que el amonio, estando en el suelo, puede ser absorbido por las plantas, pero el nitrato se absorbe mejor. Bueno, entonces, generalmente la zona de oxidación del nitrógeno que conlleva a la volatilización de ese, a la pérdida de ese nitrógeno, se da en la superficie del suelo, en el horizonte A1. ¿Preguntas? Profesor, ¿cómo ocurre la volatilización a partir de las hojas? La volatilización del amonio. Habíamos dicho que eso depende de la concentración de qué? Depende de la concentración del amonio. Si recordamos la enzima la nitrato, no, la glutamato de deshidrogenasa, ¿no? Habíamos dicho que la glutamato de deshidrogenasa, que es una enzima ineficiente en la absorción del nitrato, del amonio, ¿no? Si aquí se acumula mucho nitrato o amonio, y la actividad de esta enzima, ¿no? La nitrato de deshidrogenasa no va a lograr producir glutamato. Y al no lograr producir glutamato, se va a perder el amonio como una molécula que se volatiliza. Porque el amonio se volatiliza, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿El amonio? Sí. Cuando vas al baño de los varones y no huele bien, Esa no es la... ¿qué es ese olor? ¿No es la orina? Claro, pero no. Lo que se siente el olor es el amonio. Pero ¿quién realiza esa reacción? La ureasa. ¿No es cierto? La ureasa descompone la urea en amoníaco. Por eso es que está prohibido orinar fuera de la taza. Ya está. En cambio, en el baño de las mujeres, casi, ¿no? ¿Por qué no se siente? Porque no es. Si se lo olvida, es diferente. Si quieres saber si no. El amonio huele. Ya, vale. Claro que en un cultivo de la soya no vas a sentir olor, porque es muy bajito, Pero es un ejemplo para que sepan que la glutamato es lo que más antes buena, ¿no? Y cambio el amonio, en la medida en que este amonio no sea muy alto. Diferente de la glutamina sintetasa y de la glutamato sintetasa. Complejo multiple. Y entonces, dentro de ese proceso de mineralización, ¿no? Para que se convierta en ácido glutámico, el nitrato tiene que convertirse
qué primero? En nitrito, ¿no? Entonces, la nitrito reductasa tiene una alta actividad en la medida que haya mucho nitrato. La nitrato reductasa tiene menos actividad que la nitrito reductasa. La actividad de la nitrato de reductasa es dependiente de la luz. Cuando yo hago cultivo hidropónico, o a veces varios cultivos hidropónicos de distintas especies, cuando se cosechan las lechugas, por ejemplo, se cosechan y se dejan a la sombra, unas horas, o a veces un día al otro, para disminuir la concentración de nitritos. Porque los nitritos son moléculas tóxicas para nosotros. Pero resulta que en el cultivo hidropónico es la eficiencia circular. Ahí tenemos el agua que corre, la fijación la absorción del nitrógeno, entonces la actividad nitrato reductasa. ¿Qué va a producir la actividad nitrato reductasa? Va a producir la acumulación de nitritos. Y la nitrito reductasa va a llevar a la acumulación de ¿qué? De amonio. ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Ya se soltó. Eso es importante. ¿No? Cómo el amonio se va a convertir. O sea, usted está yendo del amonio hacia arriba, pero también podemos ir del nitrato hacia abajo. Entonces, eso debe quedar claro. Eso debe quedar claro. La vía que va del amonio hacia el nitrato, está mediada por la nitrato reductasa y la nitrito reductasa. Y la que va del amonio ¿hacia dónde? Hacia lo que hemos visto hace un momento, hacia el nitrato, es dependiente de la concentración del amonio. Entonces, en la medida que hay mucho amonio, la actividad de la nitrato reductasa disminuye. El ácido glutámico, ¿no? El ácido glutámico, en la medida que disminuye la cantidad del amonio, hay una mayor función de ácido glutámico. Y entonces, a partir de eso, se han hecho muchos estudios de las reacciones y se ha visto que hace un momento lo he hecho. Si yo aumento la eliminación, la actividad nitrato reductasa es más alta. En la medida que yo aumento la eliminación, la producción de nitritos es más alta. La producción de nitritos, ¿de qué depende? ¿De qué decimos? ¿De la nitrato reductasa o de la nitrito reductasa? ¿De qué depende la síntesis de los nitritos? De lo que ahorita estoy explicando. ¿De la nitrato reductasa o de la nitrito reductasa? De la nitrato reductasa. No se olviden en el examen. Y entonces, de lo que está explicando, ¿no? La iluminación y la temperatura son un papel importante en la fijación biológica. Se puede concluir eso, ¿cierto? Que la temperatura y la iluminación están ligados con la fijación biológica. ¿No? ¿Qué dicen? Vuelve acá, es el valor más alto, ¿no?
cuando la temperatura está entre 30 y 5500 lux, aquí hay la más alta fijación de los hace un momento expliqué. De manera general, acá no estamos viendo ningún caso. Entonces, es importante tener en cuenta cómo está la economía del nitrógeno en los microorganismos. Y hemos visto cómo se ocurre la captación e incorporación del nitrógeno, los microorganismos libres, fijadores de nitrógeno, los fijadores simbióticos de nitrógeno, la simbiosis de las raíces de las leguminosas, la descomposición microbiana de los compuestos orgánicos del nitrógeno y la migración del nitrógeno. O sea, este es en resumen lo que hemos estado hablando de, ¿no? Vamos a hablar de la captación, de incorporación del nitrógeno, ya sea como amonio o como nitrato, los microorganismos libres fijadores de nitrógeno, y son los microorganismos de vida libre, como es el azotobacter, el trigo, ¿no? Que hemos dicho que por qué esos no se utilizan para fertilizar los suelos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan de energía para fijarse en el nitrógeno. Necesitan energía. Por lo tanto, son los fijadores simbióticos del nitrógeno. Hemos puesto el ejemplo de la glicina máxima, ¿no? La soya. Reconocer que hay una simbiosis entre las raíces de las leguminosas y las especies vegetales, y que es importante también considerar la descomposición microbiana de los compuestos orgánicos de nitrógeno mediante los fenómenos de mineralización. Entonces, eso es importante, ¿no? Resumir, ¿no? Para recordar, ¿no? Para recordar. ¿Qué bacterias fijadas de nitrógeno no se tenemos el idea libre? Ya hemos dicho azotobacter, bacter, vainilla, bromatio, estridio. Cuando se hacen cultivos de estas especies en laboratorio, ¿no? Necesitan, pues no del género Clostridium, se necesita 170 gramos de glucosa para poder fijar 1 gramo de nitrógeno. Eso para tener una idea, ¿no? 170 gramos de glucosa para fijar 1 gramo de nitrógeno. En Clostridium. Hay otras especies que se han hecho azotobacter de 50 gramos. Pero lo que hemos dicho al comienzo es que se necesita energía para fijar, ¿no? Y las bacterias bonificantes, ¿cuáles son? Las que degradan la materia orgánica y forman amonio, ¿no? Bacillus perfringens. Y tenemos allí, finalmente, ¿qué es lo que ellos hacen? Formar amonio. Y las bacterias nitrificantes, como las nitrosomonas, la nitrospira, la nitrocistis, nitrobacter, ¿no? Estas son las que van a hacer que el nitrito, o sea, el amonio se convierte en nitrito y el nitrito en nitrato. ¿Sí? Las bacterias nitrificantes tienen que ver con que el amonio se convierta en nitrito y el nitrito en nitrato. Entonces ahí tenemos las bacterias nitrificantes.
Y las bacterias denitrificantes son aquellas que se dan en condiciones anaerobióticas, igual que las amonificantes, ¿no? Siempre se dan en condiciones anaeróbicas. Las bacterias denitrificantes van a oxidar que el nitrógeno, y si se sabe como óxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno es una hormona también, ¿no? Y puede originarse también dinitrógeno. Entonces, las bacterias denitrificantes como pseudomonas denitríficas, micrococos denitríficas y ovacilos denitríficos son las que volatilizan el nitrógeno. ¿Qué profesora? Hay que vender más cosas. Bueno, sí, a las 4 de la mañana. Si no, pregúntenle a la profesora que se venía desde Caima a hacer clases así. Bueno. Bueno, pero ya cuando pasamos ya a estructuras un poco más, ya no unicelulares, que forman colonias, ¿no? Como la anabel, distintos derivados, ¿no? Ya tienen estructuras especializadas, ¿cierto? Estructuras especializadas, ¿no? ¿Dónde se produce en la navena, por ejemplo, la fijación del óxido de nitrógeno? Se producen en estructuras donde los niveles de oxígeno son bajísimos, ¿no? Entonces se tiene que generar una serie de endomembranas y una estructura, ¿no? que le permita mantener bajas tensiones de oxígeno. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener en cuenta, no sé si fue en su formación de ustedes, había un muchacho que estaba ahí en genética ahora, ¿no? Y vino con su tacita, ¿no? No la sola, ¿no? Vino con su tacita. No podemos producir grandes cantidades de bienestar. Eso es así. No sé si entonces, ustedes si quieren tener un impacto en la sociedad, tienen que dar un paso adelante. Y para eso tienen que ir avanzando lo más que puedan. Porque lo peor que puede ocurrir, ¿no? Lo peor que puede ocurrir es que, así como el muchacho vino, ¿no? Pero yo le dije, pues, eso ya se hizo, ¿no? Entonces, yo creo que se quitó ya. Y a veces eso ocurre, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero ya lo hice. Entonces, ¿cuál es nuestra ventaja sobre otros trabajos que hacen en el mundo? ¿No? Porque la China, por ejemplo, esos hacen trabajos con arroz, porque ellos tienen la tecnología, tienen todo eso, pero lo que no tienen es la biodiversidad que nosotros tenemos. Por eso es que yo les digo, ¿qué tanto se ha investigado sobre nuestra biodiversidad? Aparte de hacer la taxonomía es básica para hacer ciencia, para identificar la planta. Sobre todo en una región donde hay pocos taxónomos, ¿no? Entonces se convierte en una fuente importante. Pero hacer este cultivo nos determinó 5 tesis. 5 tesis.
Vine de Chile en el año 92. Después de 5 años ya tenía eso. ¿Por qué? Porque un día saliendo al campo allá en Chile vi pues en ciertos lugares la sola que crecía del lugar. Y entonces la sola es una pteridofita. Ok. Es una pteridofita y crece muy rápido, como ustedes ven acá. Tiene una buena biomasa, ¿no? Y entonces cuando uno analiza la pteridofita, por debajo de ella hay unas vesículas. Cuando uno al microscopio la revienta esa vesícula en una lámina, hay una vena solar. La vena solar que hace un momento mostré, ¿no? Es la que está aquí y es la que fija dentro. Está aquí. Sí, es Tendría que profesor, seguramente lo que usted se lo cree. Podríamos sacarla esta de ahí, cultivarla y ya no que crezca simbiosis, ¿no? Hay ya varios trabajos que han hecho eso y no sé si han logrado, ¿no? Si tuviese billete, ¿no? Y tuviese, fuese mejor como Estados Unidos, podría ser de repente, ¿no? Generarle una mutación, meterle un rayo cósmico, algo, ¿no? Pero no hay eso, ya no hay. No hay, tenemos que ser conscientes de las limitaciones económicas, ¿no? Imagínense que han preferido comprar aviones. Imagínense, ¿no? lo que vivía Como dentro. la mentalidad que se tiene. Lo que vivía Como dentro. si alguien nos va a invadir. Ya nos han invadido tantas veces, ¿no? Pero Perú ya no es el mismo que había hace 200 años. Entonces, no sé de qué habla la gente, que es para que no nos invada. Pero bueno, entonces, esto así y ustedes pueden ver ese trabajo, ¿no? Que hemos hecho en esa publicación que hay, la sola, pero que nosotros no hemos cultivado la sola porque tenemos que tener 2 toneladas por hectárea. Hemos utilizado el suelo con 2 toneladas de hectárea, un cultivo que es bandera de Arequipa, ¿no? Que es más del 80% que se produce en ajo, viene de Arequipa. Entonces, en el ajo hay que echar mucho nitrógeno, mucho nitrógeno. Entonces, mejor lo producimos a la mitad, pero mantiene el nivel de rendimiento del cultivo, ya bueno. Entonces, la magíster Jessica, que está en el laboratorio, ¿no? Ella hizo su test de maestría, ¿no? Haciendo ese mismo experimento en 2 pisos de color. Eso lo hemos hecho a nivel del mar, donde ella tenía su chakra, y lo hicimos acá a nivel de los 2300, ¿no? En una chacrita que yo también tengo. Le puse su chakra y entonces la sola crece en los canales de regadío. No es que tuvimos que cultivarla, estaba ahí. Y eso, pues, y el resultado es que la mitad de esa fertilizante microordenado versus 2 toneladas de sola, permite mantener el cultivo. Sobre todo ahora, yo no estaba pensando en la guerra. Ahora en la guerra, los fertilizantes la urea subido. Entonces, pues hay que pensar en alternativas. Bueno, y esa es la parte más aplicada de ese trabajo. Lo vamos a escalar eso más, ya será cuestión de otro trabajo. Pero si ya dejamos eso, ¿no? Dejamos el biofertilizante, dejamos de las bacterias que son difíciles de cultivar, necesitan, ¿no? Las de vida libre necesitan mucha energía, ¿no? Vayamos mejor al rhizome. Entonces, el rhizome, ¿no? Tiene esta forma de vida libre.
hay muchas variedades. Pero tienen esa forma, ¿no? Pero cuando han invadido una célula binucleada o polinucleada, porque no es cualquier célula, de la raíz de una leguminosa, ¿no? Entonces, en esa, ¿por qué tiene que ser una célula poliploide? ¿Por qué no es una célula normal? ¿Por qué tiene que invadir el rizoma o los microorganismos? ¿Por qué tiene que invadir una célula poliploide? ¿Por qué? ¿Qué tecnología? Se separan los sociedades experimentales de genética. ¿Qué quiere decir? No, son más grandes. Está cerca, pero no es por la cantidad. Varios, no varios. Ah, ya, a ver, acá. ¿Por qué cree usted? Por lo mismo que si hay un número de cromosomas, quiere decir que los genes están más repetidos, ¿no? Si son poliploides, tienen varios juegos de genes. Más, ¿no? Sí, está más grande. Que finalmente estén relacionados con la generación de energía. No se olviden eso. La fijación biológica del nitrógeno requiere de energía. ¿Y por qué tiene que ser una célula poliploide? Porque esa va a tener mayor número de mitocondrias, ¿no? Mayor número de células dedicadas a producir energía, porque se necesita eso. 3/4 de No inducirá la poliploide. 3/4 de los azúcares que se envían a las raíces, y 3/4 se respiran. Se respiran todos. ¿Y la respiración qué implica? ¿Generación de qué? La respiración implica generación de qué? Implica la respiración, generación de. ¿Y qué más? Ya que qué, no se olviden. No pierdan la perspectiva, es fácil. ¿Y qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿No? Como decía mi papá. Mi papá siempre me decía, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco, no rosado, ni caballo. Ese es el problema, porque, ¿no? Actualmente, ¿por qué no hacemos que el maíz sea capaz de fijar su propio trozo? Solamente tienen en la milpa los aztecas han puesto porro. Y cuando yo voy a Poxi, encuentro la Adesmia espinosísima. ¿Y la Adesmia qué es? Un nicho y hay un mocho ahí de Adesmia. Tengo que ir con guantes, porque eso tiene 1.000.000 de espinas. Pero es una leguminosa. O sea, nosotros no podemos perder el contacto con la naturaleza si realmente queremos hacer una biología de apoyo.
Yo no sé si Por eso generalmente vemos que que voy a estar contando los marineris y los Son grandes, son. las espigas. sí. La vesícula donde se encontraba la vaina solar equinera, también incluye células polinucleadas o como No, la célula tiene bueno, sí. Es una simbiosis, pero diferente. Bueno, entonces es importante saber, ¿no?, que en distintas leguminosas hay distintos nódulos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno compara los nódulos de lava, ¿no? Por ejemplo, en Puno, que las habas, hay habas de este tamaño, ¿no? Así son, ¿de qué tamaño son las habas? Hay unas que son, ¿no? Y del tamaño de un sándwich, ¿es cierto? Sí, hay un profesor que enseñaba antes de acá la cosmología, a comparar las habas que hay en Puno. Y en Puno las habas son grandes. Las que llegan acá son ya virutitas ya. Pero las habas, ¿no? Y los nódulos, ¿no? Son diferentes. Son diferentes. Entonces, no, ustedes que han hecho biología molecular también que he visto que hacen, ¿no? Entonces, supongo, pues, ¿no? Que han hecho eso, supongo. Y no he hecho yo microbiología, porque no he privado. No. Por eso elegí eso. Lo otro implica que me meta más en el suelo. Pero bueno, vamos a analizar entonces cómo es que el nitrógeno es asimilado por la leguminosa, ¿no? Ya sabemos qué es asimilación del nitrógeno, ya sabemos qué es amonificación del nitrógeno, ya sabemos qué más. Acidificación, ¿no? Conceptos de acidificación, amonificación, ¿no? Fijación biológica del nitrógeno, que es entonces, lo que es importante para que ocurra eso, y desde el punto de vista evolutivo, en los nódulos, nosotros vamos a encontrar dos grandes enzimas. La nitrogenasa reductasa y la nitrogenasa. La nitrogenasa reductasa dependiente del hierro y la otra nitrogenasa dependiente del molibdeno. Ahí está lo del moho. O sea que se necesita hierro y molibdeno, ¿no? Usted ha investigado en la zona el efecto del molibdeno y el hierro. Ya hemos hecho, ¿no?, cómo incrementa la energía. Usted dirá, y también aplicó cosas también. Todo. Eso es tener una línea de investigación. Eso deben aprender. Una línea de investigación es que yo agoto el conocimiento en este tema. No estoy de acá, pica de acá, ¿no? Como veo, ¿no? Uno publica allá en patos, y también ese mismo publica en hormigas, y publica en pescados, ¿no? No va, esa es una locura. Y dicen algunos congresistas que les han quitado la beca 18 y la beca presidente de la República porque dicen que hacen trabajos que no tienen nada que ver. Puede ser, pero no por eso van a limitar. Porque nadie sabe qué va a dar. Si bien es cierto, estamos en esta cosa donde hay investigadores que todavía no saben qué es eso, de repente alguno de ustedes escucha lo que yo digo
y comprueba y se está leyendo algo, ¿no? Pero no les pueden quitar por la beca. No les quitan su sueño, ¿no? Entonces, eso. Entonces, ¿por qué, diremos, no? ¿Por qué la ingeniería genética? ¿Por qué los chinos no han sacado una variedad de maíz que sí que es propio nitrógeno con tanta tecnología? Porque miren, ¿cuántos genes hay? 17 genes. No podemos meter 2 o 3 genes y vamos a meter 17. No se puede. Pero ustedes ya van a ver por qué. Entonces, fundamentalmente lo que dice, hay dos proteínas, la KP1 y la KP2. Una dependiente del molibdeno y otra del hierro. ¿No? Y hemos hecho la KP1, la molibdoferredoxina, constituida por un tetrámero, 2 alfa y 2 beta, responsables de la reducción del sustrato, de la reducción del dinitrógeno. Y la KP2, la azoferredoxina dímero 2 gamma, que participa en la transferencia de electrones. O sea, la KP2 va a activar la KP1. Esta reacción es de alto costo energético. Para fijar cada molécula de amonio estamos entre 20 y 30 elementos. Por eso es poliflórico. Los 17 genes NIF estamos organizados en 8 unidades de transcripción, el NIF-H que codifica las unidades gamma, la NIF-K y NIF-D, las unidades alfa y beta, la NIF-F y NIF-J por infección de transporte de electrones, la NIF-D y NIF-Q y NIF-5, NIF-N y NIF-E, a la proteína que tiene conductor fierro molibdeno, la NIF-M, NIF-S y NIF-E participan en la manipulación de la nitrogenasa, la NIF-L, la NIF-A son reguladores que dependen de otros genes, la NIF-U, NIF-X y NIF-Y. Yo no quiero que se aprendan eso, pero quiero que sepan de que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de cómo, desde el punto de vista evolutivo, las plantas y los microorganismos se han especializado para meter este nitrógeno que está en alta concentración en las células. Pero eso se tiene que Está pensando. es lo mismo que he explicado aquí, pero ya saben que es dependiente de muchas proteínas, mucha complejidad. Acá está la nitrogenasa, KP1. La KP1 que tiene el molibdeno. ¿Bien? La otra es la KP2. La KP1 hay que activar esta KP1 para que finalmente se produzca el agua. Entonces, esta KP2 tiene que ser desfosforilada. Y una vez que sí desfosforilada, tiene que ser reducida. Entonces tenemos la KP2 desfosforilada y reducida. Y a su vez tiene que ser otra vez fosforilada. Y entonces ustedes están comprobando ahí que se necesita mucha energía para armar esa maquinaria, ¿no? Entonces, esa fosforilación conlleva el KP2 reducido, ¿no? Por el asterisco que hay acá, sufre un cambio conformacional para interactuar con la KP1. ¿Cómo así?
al interactuar la Kp2 con la Kp1, se va a fijar la molécula del nitrógeno, porque acá está peladita. Pero para que pueda cargar el nitrógeno atmosférico, tiene que esta Kp2 activar a la Kp1. O sea, la tiene que reducir. Y entonces, este nitrógeno en esta Kp1 reducida la va a reducir formando dos moléculas de amonio. Yo puedo dosar la actividad de esta nitrogenasa utilizando otro dador de electrones, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser la ferredoxina, puede ser otro dador, el metilbiolol. Pero lo importante es eso, a lo que voy, y no me cansaré de machacar que para fijar nitrógeno, para que seamos el hombre proteico de Michurín, ¿no? Se necesita energía. ¿Y dónde entra en 2030? Antes de pasar a eso, ¿qué modificación ha hecho las células radiculares de las leguminosas para evitar el oxígeno? El oxígeno es un inhibidor de la nitrogenasa. Por eso es que en las algas verdeazules hay los heterocistes. Y los heterocistes son una estructura donde allí el oxígeno no tiene que ir, no puede entrar ahí, porque es el complejo de la nitrogenasa, no puede. ¿Qué proteína es la que, desde el punto de vista evolutivo, han desarrollado los microorganismos? Es la hemoglobina. Y la hemoglobina reacciona con el oxígeno y se pone roja. Y entonces, cuando nosotros vemos Se vuelve rojo. un nódulo, ¿no? Y lo lavamos bien bonito, ¿no? Y queremos ver Mira, los bacteroides ahí, ¿no? Que lo aplastamos, es rosadito. ¿Por qué tiene ese color rosado? Por la hemoglobina. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Impedir que el oxígeno llegue a la nitrogen. Pero en la avena hay el heterocistis, ¿no? Que es diferente de la otra célula, ¿no? Es diferente de la quimera. Profesor, ¿qué era KP1 y KP2? ¿Ah? ¿Qué era KP1 y KP2? ¿Qué es KP1? Ya, la KP1 puede ser la nitrogenasa. La KP2 es la nitrogenasa. No, eso está bien que pregunten, porque en pocos libros hay que lo expliquen así. Profesor, pero también dijo que para hacer la activación se requería de 20 a 30 TP, y eso Es que acá hay uno, dos, esta de acá, tres, la síntesis de todas las proteínas. la reducción. Claro. El sistema, ¿cuál es la que produce el poder reductor? El NADPH. El NAD.
¿no? Que en ese proceso de la fijación del nitrógeno se necesita pues, esa cantidad de ATP. Ten en cuenta que acá son 3 hidrógenos, en eso que cargo 3, ¿no? Son acá 2. ¿No? ¿Por qué se requiere molibdeno, no otro metal? El molibdeno pues es parte de esa proteína, es un cofactor enzimático de molibdeno. Y es un mineral pues, especial, ¿no? Como decía en una reunión que tenía el día que se estuvimos unidos, se rogar de mide no solamente del cobre, del molibdeno que saca de mide. El molibdeno es una molécula especial. Tiene que ver con la expresión biológica del nitrógeno. No, un poquito. ¿Y dónde hay molibdeno? Entonces los suelos, la fertilidad de los suelos los podemos ¿qué? Evaluar según la relación carbónica. Entonces tenemos plantas autótrofas, plantas terrestres. ¿Cuál es su relación carbono-nitrógeno? 51. Pero en la medida en que estas van siendo mineralizadas, ¿no? Por la química, las leguminosas tienen una relación carbono-nitrógeno 25. Los organismos heterótrofos, las bacterias, los animales, tienen 4:1, 6:1. No, más bajo. Sustancias orgánicas de elevado peso molecular, residuos vegetales, la paja, 100:1. Por eso uno no puede echar, para mejorar la relación carbono-nitrógeno en un suelo, no puede echar paja, ni puede echar mucho acerrín. Porque si no, uno quiere decir que la actividad microbiana va a caer. Hay mucho carbohidrato. El humus tiene de 40:1. El humus bruto, por ejemplo, es aquel que está en condiciones de baja temperatura, baja humedad y se degrada lentamente. En cambio, cuando el humus es fresco, como el lombricompost, puede llegar a 10:1. Y las proteínas es 3:1. ¿Sí o no? Por eso que en la selva, ¿cuál es el recurso más difícil que puede conseguir en la selva? Para los que viven en la selva, para los chunchos. ¿Cuál? La proteína. Tú entras en la selva y te cazas un sapino, lo pelas, lo cargas en el lomo como Tarzán de la selva y te pueden dar hasta 10 sacos de arroz. Porque lo más caro es la proteína. Y los que hacen, ¿no? Acá estamos hablando de la cantidad de nitrógeno, ¿no? En un suelo a distintas temperaturas y distinto contenido hídrico. ¿Cómo van los nitratos en ese suelo en los distintos meses del año? ¿Cuándo es mejor? Cuando la temperatura es ligeramente alta, ¿no? El nitrógeno, ¿verdad? ¿Y qué más?
que el agua también sea relativamente abundante. No puede haber exceso de agua porque eso genera anegamiento y eso produce amonificación. La amonificación hace que se forme amonio y el amonio, para absorberlo, tiene que hacerse en condiciones oxidantes, altamente oxidantes, y para eso el suelo debe estar no muy húmedo. Y entonces, en esto del nitrógeno dependerá de la temperatura del año, dependerá de la cantidad de agua y de la temperatura, ¿no? Ya eso ya lo hemos explicado. Lo que aquí quería recalcar era fijación del nitrógeno, que el nitrógeno se convierta en dinitrógeno, perdón, en nitrógeno para amonio, es un proceso altamente endergónico, menos 160. Es endergónico. No libera energía, ¿no? Necesita energía, ¿no? Y los demás, densificación, modificación, liquificación, son reacciones exergónicas. Pero la aplicación biológica del nitrógeno es endergónica. Y finalizando, pues, ¿no? La renovación del nitrógeno en el ecosistema, ¿no? Va a depender de una gran biodiversidad. Habiendo una gran biodiversidad, hay una gran cantidad de actividad microbiana. En la medida que un suelo se hace más seco, la actividad microbiana disminuye. Y entonces se necesita de la participación no solamente de las bacterias, sino se necesita de las micorrizas, ¿no? Y las micorrizas son hongos. Y de las micorrizas hay dos tipos, ¿no? Las vesículas musculares que encontramos en las plantas herbáceas, ¿no? O sea, las endomicorrizas y las ectomicorrizas, las que corresponden a los hongos que se encuentran, ¿no? En las raíces de los árboles. O sea, estas son las vesículas arbusculares, ¿no? Donde el hongo ha ingresado a la célula y es capaz, como ven acá, todas las hifas que hay y las esporas, ¿no? Entonces, esto encontramos generalmente en todas las plantas herbáceas, pero en los árboles encontramos las ectomicorrizas que tienen estas formaciones a forma de pequeños dedos, ¿no? Que están pegados en las raíces. Y finalmente, ¿no? En un bosque subalpino de abeto rojo, que es perennifolio, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de humus? Acá. ¿Por qué en esas zonas boreales hay mayor cantidad de humus? Porque la temperatura es baja. Llueve, pero se acumula mucho el humus. En un bosque perennifolio, pero ya en una zona cálida templada, no en una zona boreal, ya la cantidad de humus es menor. Y en la medida que la cantidad de humus es menor, la disponibilidad de nitrógeno también. Y en el bosque húmedo tropical, en la Amazonía, si bien es cierto que hay mucho humus aquí, la mayor cantidad de reservas de nitrógeno están en la planta. ¿Y por qué no en el suelo? ¿Por qué la mayor cantidad de nitrógeno se encuentra en las plantas y no en el suelo? Porque ya dijimos, en el bosque amazónico llueve mucho, la temperatura es muy alta, entonces las tasas de mineralización son muy altas. Y más bien, como vamos a ver ya en la próxima clase de nutrición mineral,
¿no? Vamos a hablar del fósforo. Vamos a hablar del fósforo. Y en la selva, y en esa zona, ¿qué es lo que se hace limitante? El fósforo, no el nitrógeno, sino el fósforo. Porque los suelos de la selva son suelos viejos, que han evolucionado durante miles de millones de años y tienen esa arquitectura, esa composición, ¿no? Esa composición. Entonces, eso es importante, ¿no? Así como hemos hecho en el carbono, ¿no están las más grandes fuentes de carbono? En la selva, en Majes, acá en la sierra. Es lo que queremos, ¿no? Porque según eso es que las plantas se han adaptado para tolerar la sequía, para tolerar los distintos estreses, que ya hablaremos después del primer examen. Y bueno, esta del ciclo del nitrógeno, que es lo que he explicado ya, ¿no? La putrefacción, la modificación que da amonio, el amonio por la acción de las nitrosomonas se convierten en nitritos, por la acción del nitrobacter se convierten en nitrato, ¿no? Esa es la nitrificación. La modificación y la fijación biológica del nitrógeno, de lo que hemos hablado en la clase. También hay un fenómeno de desnitrificación cuando el nitrógeno en condiciones anaeróbicas, ¿no? se oxida y se pierde en la atmósfera. Ya lo demás hemos hablado, nitrógeno orgánico, plantas. Entonces, para eso el laboratorio tiene ahora, ¿no? Un equipo para medir nitrógeno total, con muestras de suelo, con muestras vegetales. ¿No? Para eso hemos ganado ese proyecto, ¿no? Apuntando a que el curso sea el que tenga los equipos. Y este equipo, que es el SPAT, uno lo aplica aquí en la hoja de la planta y le da el valor en unidades SPAT de la concentración de nitrógeno. Mientras este equipo, que implica un proceso de digestión con ácido sulfúrico y luego una titulación, ¿no? Utilizando este equipo de destilación, recién vamos a tener la cantidad de nitrógeno total. Y así como dijimos en la primera clase del carbono, ¿no? Nosotros tenemos un equipo para medir la respiración del suelo. Ahora tenemos un equipo, no decimos vamos a comprar, no, tenemos un equipo para medir el nitrógeno. O sea, podemos medir el carbono y el nitrógeno. Y en la siguiente clase verán pues, el espectrofotómetro de la función atómica, que tenemos para medir los minerales. Y para medir el agua tenemos el equipo de la bomba de Schrödinger. ¿Cómo se llamaba el primer equipo? Este es el destilador. El otro es un digestor que no le he puesto el nombre. Pero lo voy a poner. Es el digestor y es todo. ¿Aló, Moto? ¿Qué hora? ¿Qué pasó? Y los que han ido nunca a Chilina, llevando a la compañera o al compañero a tomarse su cervecita a orilla del río, ¿no? He visto eso. Acá había un muchacho que esta es la sola. Este es el río ahí en Chilina. ¿Verdad? Y se acabó el ciclo de ¿Aló, Moto?